La gente a veces no repara en la esencia de las cosas y la vocación por quedarnos en la superficialidad nos deja flotando sin hacer contacto con lo que es esencial en un acontecimiento o en una circunstancia. El pensamiento político universal vincula el accionar de los partidos con las ansiedades de la sociedad, con lo que la sociedad tiene como demanda, como aspiración. Así usted encuentra, examinando el pensamiento político universal, que las ansiedades ahora mismo son conseguir el desarrollo económico para construir la equidad, lo que en otras épocas se llamaba justicia social y que ha desaparecido como parte del lenguaje orientado a satisfacer las necesidades humanísticas. Usted encuentra en el pensamiento universal, el pensamiento político universal, la lucha por la transparencia. La lucha por la transparencia. Y la lucha por la transparencia para eliminar la opacidad que construye el espacio adecuado para la corrupción, para apropiarse de los recursos colectivos para beneficio individual. Usted encuentra en el pensamiento político universal el fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar que la sociedad opere armónicamente, conforme con unas aspiraciones que están contenidas en las ansiedades sociales. Usted encuentra en el pensamiento político universal la preocupación por el estado del medio ambiente, porque el deterioro del medio ambiente ha derivado en consecuencias que hacen daño al ser humano, le infligen daño al ser humano. Usted encuentra en el pensamiento político universal una vocación por convertir el desarrollo tecnológico y científico en instrumento para elevar la calidad de vida del ser humano y para aumentar la felicidad del ser humano. Elementos fundamentales del humanismo. Ahora, examinemos si esto está en el comité político que ha escogido el Partido de la Liberación Dominicana recientemente. Pero antes yo quiero que ustedes pedirle que se suscriban a este canal y le motiven a las personas llegadas a ustedes para que se suscriban a este canal a fin de que aumentemos esta comunidad reflexiva, que nos permita hacer un ejercicio de reflexión que nos lleve más allá de lo obvio. Sí, dígale a la persona llegada a usted que se suscriba y suscríbase usted y déle a la campanita de notificación para que cuando subamos estos contenidos usted se dé cuenta de inmediato. ¿Encuentra usted en el comité político del PLD un pensamiento orientado a proteger el medio ambiente cuando aquí desde el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno del PLD que encabezó Danilo Medina se implementaron las más perversas asociaciones para proteger a agresores del medio ambiente? Y ninguno de los miembros del comité político del PLD condenó ese accionar, ni procuró acciones que sancionaran a quienes estaban en eso. Por el contrario, se sumieron en un silencio cómplice. El comité político del PLD, usted encuentra a alguien que propiciara
la construcción de políticas de desarrollo que construyeran equidad para aumentar el nivel de vida y mejorar la calidad de vida del ciudadano dominicano? No. Usted no encontró a nadie en el comité, que esté ahora en el comité político del PLD enfrentando la concentración de riqueza a partir de la estructuración de privilegios para el empresariado y que determinaron, por ejemplo, que se dieran eventos tan aberrantes como la prostitución de una ley de seguridad social que, contraviniendo el principio universal a partir del que se construyen los sistemas de seguridad social, que es el de transferir recursos de donde más hay a donde menos hay, a fin de cumplir con el principio de solidaridad y rescate en favor de los más vulnerables. Usted ve que la AFP se convirtieron en constructores de inequidad y concentrador de riqueza. Las ARS, a partir de una situación de estafa vulgar al asegurado, con la complicidad del Consejo de la Seguridad Social y de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, se convirtió en una máquina negadora de servicios para quedarse las ARS, los ricos que son dueños de las ARS con los recursos, mientras que se precarizaba el servicio de salud y se empujaba al ciudadano a que él también financiara el servicio de salud. Habiéndose construido el sistema de seguridad social supuestamente con el objetivo de que el ciudadano pudiera tener garantizado el financiamiento de sus servicios de salud. En cambio, lo que se hizo con eso fue convertir a las ARS en mecanismos de concentración de riquezas en pocas manos. Y si usted hace un recorrido, se da cuenta que la clase media y la clase baja solamente fueron objeto de expoliación para construir riquezas enormes, a tal punto que el PLD exhibe crecimiento en sus 20 años de gobierno. Sin embargo, lo que se multiplicaron fueron las fortunas. El dominicano medio y bajo siguió viviendo como estaba viviendo. No hubo movilidad social para ello. Ahora, sí hubo un crecimiento exponencial de la fortuna. Entonces usted no encuentra a nadie en el comité político del PLD que enfrentara eso. No lo encuentra. Pero si usted revisa el tema de la transparencia, se da cuenta que ningún miembro del comité político enfrentó jamás la opacidad que llevó a la corrupción sobredimensionada que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana en su gobierno. Ahí no hay un solo miembro del comité político que haya enfrentado eso o que lo haya denunciado. Entonces, no hay gente que esté dispuesta ahí a jugárselo por la transparencia y mucho menos a enfrentar la corrupción, porque con su silencio se convirtieron en cómplices por omisión. Entonces, no hay nadie conectado en el comité político del PLD con la ansiedad del pensamiento universal y del sentimiento universal en contra de la corrupción. Por el contrario, nadie que enfrentó la corrupción pudo pasar al comité político del PLD. Absolutamente ningún dirigente del PLD que haya enfrentado la corrupción decididamente pudo pasar al comité político del PLD. Vámonos al tema de la institucionalidad, que es otro elemento fundamental del pensamiento universal. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento de la institucionalidad garantiza el funcionamiento armónico de la sociedad en la dimensión económica, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión científica, en cualquier dimensión que usted analice la sociedad, se da cuenta que es fundamental
para su operación armónica la institucionalidad. ¿Qué hizo el PLD con la institucionalidad? Secuestró la institucionalidad judicial para ponerla al servicio de la impunidad. La anuló. Pero la institucionalidad política la prostituyó al máximo nivel. Y si así usted hace un recorrido, se da cuenta que vivimos la mayor etapa de degradación institucional de la época postdictadura. De degradación. Alcanzamos un determinado nivel y fuimos degradándolo. Pero nadie enfrentó eso de los miembros del comité político. Nadie lo enfrentó. Por tanto, ninguno tiene una visión sobre la importancia de eso. Bueno, las libertades públicas, ciertamente, se han respetado, pero desde el PRD las libertades públicas vienen garantizándose en lo fundamental, sobre todo en el ámbito político, salvo la prostitución que propició la Junta Central Electoral en distintas etapas, y en el ámbito de la expresión, de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, y también en la libertad de tránsito. ¿Qué es lo que le quiero decir? Ese es el pensamiento político del nuevo comité político. Un compromiso con todo lo que el PLD hizo malo y un compromiso con la impunidad frente a eso, porque no hubo una sola voz de los que están ahí en el comité político que se levantara con criterio crítico sobre las inconductas. Ese es un comité político con un pensamiento político para la impunidad. Por eso, yo he dicho que ese es un comité político en el que el PLD usa a los jóvenes como escudo frente a la lucha contra la corrupción. Es un comité político para comprometer a la juventud con la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en estos relatos.